Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy estaremos recorriendo el negocio del maíz, interesantes perspectivas para esta campaña luego de la administración Macri que dio comienzo en diciembre y las medidas que ha tomado. Así que hablaremos con Martín Fraguillo, el ingeniero Fraguillo, director ejecutivo del Maizar. Martín, hola José. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, qué gusto verte. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno. Yo te decía recién, ¿no? Interesantes perspectivas se abren tras las decisiones tomadas por el gobierno en la quita de retenciones. Abrió una ventana enorme para la producción. Sí. ¿Cómo lo están analizando y cómo están trabajando hacia futuro desde Maizar? Sí, fíjate qué bien, ¿no? Qué interesante lo que vos comentás, ¿no? Cómo si nos ponemos un año atrás, sí. O sea, si nos fuéramos a agosto 2015, sí. Para nosotros era como la bajada de la montaña rusa. Exacto. O sea, estamos más o menos alto, sí. peligrosamente alto, sí. y vamos a caer posiblemente el área sembrada a la mitad. Eso era nuestro miedo en 2015. A medida que va avanzando, tanto la pre-campaña, la campaña de siembra, avanza también la campaña presidencial. Cuando nos acercamos, o el domingo donde sale electo presidente, el presidente Macri, el lunes ya empezaron a haber llamados telefónicos que no, que va a haber que sembrar maíz, que esto, y ahí de a poco pensamos que se iba a recuperar el área, que no iba a haber una caída tan grande, quizás 15%, 20, 30% de caída de área como para salvar la ropa, digamos. Ahora estamos terminando la cosecha, falta un 30 y pico por ciento a levantar todavía, y estamos ante una cosecha récord. Sin duda. No estamos muy claros todavía cuánto es el área sembrada total, pero si no es la misma que el año pasado, es posible que hasta sea levemente superior. O sea, una cosa realmente increíble lo que pasó con esto que es el maíz de segunda. Entonces, visto desde donde estamos hoy hacia el futuro, es de vuelta otro año de crecimiento. Y hay que tener en cuenta que es una apuesta fuerte, ¿no? Porque el maíz es el cultivo donde hay que imponer más recursos. Y es así, es así. Sí, pero vemos que recursos hay. O sea, a pesar de que fueron años muy difíciles, esta cosecha, quienes hicieron maíz, está generando un margen muy interesante. La soja, que tuvo problemas gravísimos, con precio en cierta manera pudo compensar también las pérdidas de calidad y de rendimiento. Entonces lo que vemos es que en el sector no hay dificultad para encarar esta campaña, ¿viste? Como en los años anteriores no había financiamiento, era difícil. Este año vemos un acceso al capital razonablemente adecuado. Ahora, con el maíz se han empezado a perfilar muchos negocios más que interesantes, ¿no? Desde ustedes, de la organización, lo han empezado a trabajar en comisiones. Vamos a hablar del que más desarrollado está, que es el de los biocombustibles, ¿no? Sí, exacto. Después hablaremos de los bioplásticos, que todavía está en una etapa bastante incipiente. Pero en el tema biocombustibles, ¿cuál es la perspectiva que hay, Martín, a futuro? Sí, para nosotros, el trayecto de largo plazo de biocombustibles es el del etanol, donde empezamos en el 2004, Johnny Avellaneda era presidente de Maizar, Pablo Vergadera secretario de Maizar, y Rubén Daza era vicepresidente segundo de la Comisión de Agricultura de Diputados. Y ahí es donde nosotros entramos en el debate parlamentario y logramos que la ley de biocombustibles incluya el etanol, incluya al maíz, al sorgo y obviamente a la caña de azúcar como materia prima para los biocombustibles. Entonces, desde ahí en adelante, en el 2010 entra en vigencia la ley, 5% de etanol en el corte obligatorio en las naftas, empieza el sector azucarero a abastecer ese primer año y medio, y a mediados de 2011 el gobierno nacional, viendo que no se cumplía con el 5%, le empieza a dar cupo a empresas productoras de maíz, digamos, a empresas de etanol de maíz. Y desde ahí lo que vimos es cómo la reacción de los productores y de las industrias vinculadas con el maíz, donde quizás la líder es ACA, que construyó su gran planta en Villa María, ¿no? Lo que es ACA Bio, no paró, y ahora estamos en el año 2016 y estamos en el 12% de mezcla, que ya es más del doble de lo que planteaba la ley inicialmente. ¿Cuántas plantas hay hoy en Argentina? Hoy plantas grandes, digamos, de transformación de maíz, hay 6. Hay 5 que están produciendo para el mercado interno, que son
la de Avellaneda, que es de la empresa Vicentín, sí. Villa María, que es Acabío en Córdoba, sí. Alejandro, que se llama Pro Maíz, que es Bunge con AGD, Río Cuarto, Bio 4, que es un grupo de productores sí. de Río Cuarto, digamos liderados por Manuel Ron. Y Di Vela. Exacto, Germán Di Vela. Y la de Villa Mercedes San Luis, que se llama Diacer. Ajá, o sea que hay mayoría en Córdoba, en Santa Fe un par y una en San Luis. Una en Santa Fe, una en San Luis, y en Córdoba hay otras 2 plantas alcoholeras importantes que no son para biocombustibles, que son la de Porta, que está en la ciudad de Córdoba, que Porta también es interesante porque es una familia especializada, es ya la 3ª generación, la actual, y ellos están especializados en tecnología de alcohol. Su origen es el destilado y digamos lo que se llama el refinado del alcohol, y ahora están directamente con plantas productoras de alcohol, y hay otra planta grande de alcohol inaugurada hace un año aproximadamente, que es la de Arcor, que hizo en Arroyito un complejo muy grande de maíz que tiene una parte de molienda húmeda y una parte de alcohol. Hay sin duda margen para que sigan instalándose plantas, ¿no? ¿Hay proyectos que están en carpeta que ustedes conocen? Claro, claro. Fíjate que cuando se habilitaron o se entregaron los últimos cupos, que fue en el año 2013 o 2014, que de ahí surge, digamos, el cupo de Acabío, el cupo de Pro Maíz y el cupo de Diacer. Sí. Quedan otras 3 empresas que no consiguieron cupo en ese momento, porque ya la Argentina se hubiera pasado en el requerimiento, digamos, del mercado interno. Entonces, la discusión ahora, en la campaña, la Fundación Pensar y el gobierno decía, bueno, vamos al 15%. Sí. Pero en realidad la industria automotriz no le causaba mucha gracia el tema de ir pasando 10, 11, 12, 13, 14, 15%. Entonces, cuando el gobierno da ahora el 12%, la industria automotriz dice, bueno, hasta acá llegamos, si se va a aumentar el cupo del etanol, queremos que sea con el modelo brasilero, que si querés ahora hablamos un momento cómo funciona el modelo en Brasil. Pero de base es pasar al 20%. O sea que no vamos a pasar a ningún otro número, nos quedamos en 12 hasta poder pasar al 20. Con el corte. Con el corte. Y eso es lo que nosotros creemos que es el movimiento que tiene que ocurrir ahora. Y vemos mucha intención de empresas, inclusive Acabío, cuando se diseñó la planta, es una planta doble que se construyó la mitad. O sea, muchos de los servicios están diseñados para una planta que puede producir el doble. ¿Cómo es el tema del modelo brasileño, Martín? Claro, en Brasil en la década del 70 empieza con su programa que se llama ProAlcohol. Y en ese momento lo que hace la industria automotriz es fabrica unos autos que funcionaban 100% alcohol. Pero no podían andar a nafta. O sea, si vos le ponías nafta, el motor se rompía porque eran motores muy comprimidos que no andaban bien. Pero ese modelo más o menos va funcionando y se crea la idea que el alcohol tenía que venir mezclado en la nafta, que es el alcohol anhidro. Entonces Brasil fue aumentando la mezcla para autos nafteros comunes que andaban cada vez con más porcentaje de alcohol. De alconafta, exacto, esa era la palabra, alconafta. Pero por el otro lado tenía la venta de alcohol hidratado puro, que se vendía para esos autos. Hace unos 15 años las automotrices empiezan, por diseño de ingenieros brasileros, con el diseño de los motores flex. El motor flex es un motor que lo que permite es detectar qué cantidad de alcohol hay en la mezcla y modificar a partir de la computadora del auto, ¿no? La unidad de control electrónico del auto, modificar todas las variables que pueda, desde avance, tiempo de encendido, inyección, los que pueden modifican las válvulas, la operación de los turbos o del turbo, lo que sea, electrónicamente dice, ahora me está viniendo por el caño de combustible, por la línea de combustible, tanto alcohol, entonces yo ajusto las variables del motor para que se adapten a eso. Esos autos flex son un éxito total en Brasil. Ya la mayor parte del parque automotor es flex y el 100% de las ventas de los nafteros son flex. Entonces, si vos sos automovilista en Brasil, ¿qué es lo que te pasa en el surtidor? Cuando vos vas a cargar combustible, ¿qué ves? Ves un surtidor que dice gasolina. Esa gasolina hoy en Brasil tiene 27%, 27,5% de alcohol.
hasta el año pasado o el anteaño oscilaba entre 20 y 25, y Dilma el año pasado sacó un decreto para subirlo a 27,5. Pero hay otro surtidor, que es el que dice alcohol, o alcohol, como dicen los brasileños, ese es 100% alcohol hidratado puro. Ajá. Cuando vos ves entonces del mercado del combustible de los autos nafteros, hoy ya cerca del 70% es alcohol, no es nafta. ¿Cómo se vende la nafta? Bueno, se vende mezclada en el combustible 27, en alconafta, ¿no? En la alconafta, pero lo que está pasando es que el mercado del alcohol puro hoy ya es más grande que el otro mercado, porque el automovilista prefiere que su auto ande alcohol, porque la realidad es que el auto anda un poco mejor. Ajá. O sea, ¿Y en costos? Bueno, la decisión final es el costo. Claro. El alcohol en todos los países del mundo tiende a ser el abaratador del combustible. La realidad es que es un combustible, aún hoy frente en el mercado brasileño, aún hoy donde donde el precio internacional del petróleo es más bajo, la gasolina es más cara, la nafta es más cara que el etanol. ¿Y ese modelo de motores flex está en la Argentina? ¿Llegó a la Argentina? ¿Cómo? Claro, por eso la industria automotriz plantea este tema, porque la industria automotriz argentina está integrada por completo con Brasil. Sí. O sea, entonces, para la industria nuestra es preferible vender el mismo modelo que venden en Brasil y no tener una línea aparte. Fabriqué 100 autos, estos 5 van para la Argentina. Pero ¿y entonces por qué que no sean los 100 idénticos y vayan al mercado que vayan? Se adapte. Entonces creemos que, y en el congreso nuestro, en el panel de bioenergía, estuvo el secretario Néstor Roulet, y ya habíamos hablado juntos en un evento en la Sociedad Rural de Tucumán, y ya ahí él planteó, nosotros vamos a un sistema de corte obligatorio de más o menos 20-22% para 2020, y vamos a un sistema de venta de alcohol puro, hidratado, que te genera oportunidades. Pensá para nuestro sector, para el sector agropecuario, agroindustrial, te genera una interacción y una capacidad de equilibrio con el mercado de la energía, lo que es la sustitución de dólares que hoy la Argentina está gastando en importar nafta, poder producirlo localmente. Ahora, el alcohol que ofrece Brasil es el alcohol de la caña de azúcar, mayoritariamente. Mayoritariamente sí, pero Brasil, que se transformó en un enorme productor, tercer productor mundial de maíz, está creciendo mucho en etanol de maíz. ¿Por qué? Porque la industria de la caña de azúcar es una industria zafrera. O sea, la cosecha de caña, aún en Brasil, no abarca los 12 meses del año. En lo que se llama la interzafra, lo que están haciendo con esos mismos ingenios es producir alcohol de maíz. Entonces, esto que se llama las plantas flex, también se ve acá a los brasileños, el nombre flex les fue muy exitoso. Es muy interesante. Muy interesante. Y en Argentina hubo un proyecto, ¿te acordás? Inicialmente, antes de que aparezcan las plantas de etanol, de utilizar el alcohol de la caña de azúcar. Claro, pero quedó en la nada, fue muy incipiente también. Y fue una lástima porque los brasileros lo que dicen es que cuando ellos armaron el programa Pro Alcohol de Brasil, los expertos que ellos vienen a buscar y la tecnología que vienen a buscar la buscan en Obispo Colombres, en Tucumán. Sí, se llevan el conocimiento de nuestros ingenieros, de nuestros ingenios, de nuestra ciencia, ¿no? Porque Obispo Colombres es una institución de reconocimiento mundial importantísima, ¿no? En el tema caña, o sea, el sistema científico-tecnológico de Tucumán, Salta, Jujuy es impresionante y fue la base del programa de alcohol de Brasil, que es el programa de energía renovable más exitoso del mundo, porque desarrollaron motores nuevos. Hoy los motores más modernos digamos, a etanol, a pesar de que el etanol tiene un contenido energético 30% menor que la nafta, como su nivel de octanos o su octanaje es más de 30% más alto que la nafta, son motores más eficientes. Son más eficientes. Ahora es interesante el desafío, Martín, ¿no? Porque vos pensás el maíz con una mirada de producir energía renovable. Me imagino que también muchos dentro de la asociación lo piensan únicamente como alimento para animales, para agregar valor a las carnes. Y otros, mucho más innovadores, decir, no, para mí el maíz va por el camino de los bioplásticos, es lo que se viene. Esto es muy bueno. Algo muy primitivo.
Claro, exacto. ¿Cómo coexiste todo eso allí en Claro, Maizar? es muy bueno. Vos fíjate cómo tuvimos como dos periodos de discusiones diferentes. El primer periodo de discusiones fue año 2004, 2005, Sí. que estaba, obviamente en Argentina no había ninguna planta de etanol, ni nadie que quisiera para una planta de etanol. Y como teníamos esta discusión en Maizar, entonces hicimos un trabajo. Ese trabajo sacó un par de conclusiones. La primera conclusión es, en Argentina el área sembrada de maíz y sorgo viene cayendo desde la década del 40. O sea, en 1950 se quiebra la curva de aumento agrícola y empieza a bajar en un periodo que bajó los 50, los 60, los 70. En el 70 hubo un pequeño pico, pero después baja a los 80, a los 90. Y no podíamos seguir así. Estábamos pasando el 2000, la Argentina no podía seguir bajando su área sembrada de maíz y de sorgo, porque iba a llegar un momento que si los tamberos querían más maíz, los polleros querían más maíz, los ganaderos querían más maíz, la molienda quería más maíz, bueno, lo íbamos a tener que importar. Claro. Y que la única forma de cambiar eso era a partir de una industria que genere subproductos alimenticios de alta calidad para la producción animal, pero que sea capaz de generar más valor de ese grano que el que simplemente se puede generar o exportando o usándolo solo partido para un alimento balanceado. Claro. Y ahí logramos un consenso interno que Maizar tenía que promover el área sembrada a partir de la creación de industrias que generen más valor, que son la molienda húmeda, la molienda seca y el tema del bioetanol. Y después hubo un segundo momento que fue, nosotros hicimos un trabajo muy grande por un encargo de un programa que se llama Bitfomin, que en Argentina lo lideraban el INAI, la Sociedad Rural Argentina, ICRA, nos piden a nosotros que hagamos un trabajo de relevamiento qué pasaba con el maíz en el mundo. Y ahí lo que nosotros nos damos cuenta es que en esos últimos 10, 15 años, 10 años, el mundo había pasado de consumir maíz. El maíz es el grano que más se produce y más se consume en el mundo, ¿no? Más que trigo, más que arroz. Pero había pasado de usar ese grano entero, partido para dárselo de comer a los animales, sobre todo porque es un grano forrajero, a pasarlo primero por industrias que lo separaban en sus componentes y le daba mayor valor. ¿Cuáles eran esas industrias? Primera, la del etanol. Segunda, la de molienda húmeda, que es la que abastece de endulzante a las gaseosas. Exacto. ¿No? Así que ahí dijimos, bueno, si el mundo, ¿no? O sea, tanto Europa, Estados Unidos, Japón, China, India, Brasil y otras economías del mundo van por este camino, bueno, la Argentina también, y de hecho, desde ese momento hasta hoy, la industria del etanol arrancó de cero y hoy consume 1 millón de toneladas. La molienda húmeda estaba en 600, 700 mil toneladas, hoy está en 1.700.000 toneladas. Y la Argentina siguió por ese mismo camino. Interesantísimo. Gracias, Martín. Un placer. Bueno, José, un placer. Gracias. Un gran gusto. Martín Fraguillo, director ejecutivo de Maizar, y como ustedes escucharon, las mejores expectativas y perspectivas para el maíz en Argentina. Aquí en el ciclo Comunicándonos, en el diario Agroempresario.